Bueno, vamos a ahora hacer una introducción a los autómatas. Y para iniciar, vamos a ver qué dice la RAE de un autómata. Eh, eh, la RAE dice de un autómata literalmente que es un instrumento o aparato que encierra dentro de sí el mecanismo que le imprime determinados movimientos, ¿ok? Un instrumento o aparato que encierra o que él mismo guarda dentro de sí mismo un mecanismo que le imprime determinados movimientos. Así, él mismo determina a dónde moverse. O sea, es un ente que de acuerdo a entradas va a moverse a ciertos lados y va a hacer lo que deba de hacer. Una máquina que imita la figura y los movimientos de un ser animado o, bueno, persona que actúa sin reflexión, que simplemente se deja llevar por sus instintos, ¿verdad? Entonces, un autómata es un instrumento o aparato que encierra dentro de sí mismo mecanismos que le imprime determinados movimientos. Ok, interesante. Ya tenemos el primer concepto. Bueno, ahora, ¿podemos pensar que esto es un autómata? ¿Esta conexión de lámpara es un autómata? Podrían decir no, porque él no tiene una capacidad de decisión y no puede tomar, o sea, decidir si encenderse o no, ¿ok? Pero pensemos en el concepto que acabamos de leer, ¿verdad? Que básicamente es instrumento aparato que encierra dentro de sí mismo el mecanismo que le imprime determinados movimientos. El, el hecho de tener un foco o esto como una conexión de lámpara incandescente hace que tengamos un mecanismo interno que le permite, dependiendo de las entradas, si yo apacho, digamos, el botón, por ejemplo, acá, ahorita se apagó la luz que tengo de un poco para mejorar un poco la iluminación de mi lugar, y este es un autómata, porque si yo lo apacho, él se enciende y él guarda dentro de sí mismo los mecanismos para saber encenderse. Lo apacho se apaga, sencillamente, porque es el instrumento que él busca. Y al final, cuando yo presiono, tenemos un 1 de encendido y vamos a tener luz. Si yo vuelvo a presionar, vamos a tener un 0 y se apaga la luz. Vuelvo a presionar. Si se dan cuenta, estoy generando, como decía la definición de la RAE, el aparato que dentro de sí mismo va a guardar este tipo de proceso. ¿Ok? Entonces, como introducción a autómata, vamos a decir que un autómata va a ser un instrumento aparato o cualquier situación, ya sea digital en este caso, que va a encerrar dentro de sí el mecanismo que le va a permitir determinar a dónde moverse. Moverse dentro de estados, ¿ok? ¿Qué estados tenemos? En este caso tenemos un estado encendido y un estado apagado. Cuando yo presiono, me cambio de el estado apagado al estado encendido y si yo vuelvo a presionar, me cambio al estado apagado. Este es un autómata, ¿ok? Sencillamente, esto es un autómata y los autómatas son así de fáciles y como habíamos visto dentro del curso, vamos a tener nuestra frase que va a hacer que los autómatas son fáciles, ¿ok? Y esto básicamente es un autómata. Entonces, ¿qué otro ejemplo de autómata podemos tener? Este me pareció medio chistoso, digamos. Ustedes están solteros, probablemente no. Depende del estado en el que se encuentren. Pero si ustedes están solteros y deciden tener una boda, van a cambiar su estado a casados, ¿ok? Este estado de casados puede mutar siempre, si hay un divorcio, si ejecutan un divorcio ustedes, pues van a pasar y ya no son solteros, sino ya son divorciados. ¿Ok? Pueden empezar, no, pero el soltero podría ser, ok. Todo eso es conceptual y ahí podríamos discutir un poco a qué estado podemos pasar, pero vamos a decir que de casado, si nos divorciamos, pasamos a ser divorciados. Si tenemos otra boda, nuestro estado vuelve a cambiar y vamos a volver a ser casados. Si lamentablemente hay una muerte de un cónyuge, pues ahí sí ya no hay chiste porque es duro. Eh, si lamentablemente hay la muerte de alguien, digamos de su cónyuge, ustedes pasan a ser viudos.
Si se vuelven a casar, van a volver a estar casados. ¿Ok? Este es otro autómata. Y estamos representando un modelo de la vida real dentro de un autómata, que sería una máquina o este mecanismo que guarda dentro de sí los mecanismos que le permiten saber a dónde moverse dependiendo de las entradas. Ahora, algo importante y algo interesante acá es que al autómata no le importa cuántas veces ustedes han estado casados. Siempre y cuando ustedes se divorcien, van a ser divorciados. Siempre y cuando ustedes tengan una boda, van a estar casados. Y a él no le importa si en el estado de antes ya habían sido viudos, habían sido divorciados o habían sido solteros. De acuerdo a este, nuestro estado inicial es soltero y todos deberíamos de haber sido solteros, pero el autómata no guarda ese historial. Él no sabe en qué momento ustedes fueron solteros, en qué momento fueron casados y en qué orden ustedes llegaron hasta en el estado en que estamos. El autómata lo único que sabe y lo único que le importa es el hecho de ir moviéndonos entre soltero y casado, divorciado, viudo, y al final este es un autómata, ¿ok? Es cualquier instrumento, aparato o programa que dentro de sí guarda los mecanismos para poder realizar determinados movimientos de acuerdo con las entradas. Eso es un autómata, ¿ok? ¿Por qué es importante empezar a pensar en autómatas? Porque a la hora de que nosotros vayamos a leer palabras, vamos a empezar a generar máquinas de estado o autómatas que nos van a servir para poder identificar si, por ejemplo, LED espacio edades, saber que LED es un token, edades es otro token, y básicamente vamos a poder saber quién es quién. ¿Ok? Entonces, bueno, muchas gracias. Esto sería básicamente la introducción a los autómatas. Vamos a empezar a ver otros tipos de autómatas ya muchísimo más formales y que nos van a servir para toda la parte introductoria de nuestro análisis léxico, que van a ser los autómatas finitos deterministas, pero de momento dejamos el concepto de autómatas acá como una máquina de estados que dentro de él guarda la capacidad para poder saber, de acuerdo a las entradas, a dónde debo de moverme yo, ¿verdad? De soltero, si me caso, si hay una boda, pues paso casado, como lo que habíamos visto, y él no va guardando ese historial, no sabe en qué momento me casé, en qué momento me divorcié, en qué momento fui viudo. Él lo único que sabe es que si yo estoy viudo y me caso, pues voy a volver a ser casado. Y él sabe cómo moverse dentro de esos estados. Y es la información que necesita para detectar cosas. Entonces, estos son autómatas y es la introducción al concepto de autómatas. Nos vemos en los siguientes videos.